Cuando un proceso cuya variable de salida o variable de estado y depende de x, y esa dependencia, que es la función de transferencia, tiene una forma como la que ven ahí, significa que ese proceso o esa relación entre x y es de primer orden. Las funciones de transferencia de primer orden o los procesos de primer orden son aquellos que se pueden describir matemáticamente en transformada de Laplace mediante una ecuación de ese tipo. En este modelo, o en esta ecuación, hay dos parámetros que caracterizan al sistema o al proceso, que le dan personalidad al proceso. Uno es la ganancia, así se le llama, y el otro es la constante de tiempo, o el tiempo característico del proceso, o de esa relación entre X y Y. La constante de tiempo, como su mismo nombre lo indica, tiene como unidades el tiempo, minuto, segundo, hora, dependiendo. Mientras que la ganancia tiene unidades iguales a la relación entre y X. Si usted tiene un proceso que se puede describir mediante un modelo de primer orden, es decir, se puede describir mediante dos parámetros, una ganancia y una constante de tiempo, ese proceso, frente a determinado tipo de perturbaciones, va a tener ciertos comportamientos. Por ejemplo, si la perturbación en X fuese de tipo escalón, con amplitud o con el tamaño del escalón igual a A, entonces el proceso va a responder ante esa perturbación de esta manera. Todo proceso que es de primer orden responde frente a una perturbación tipo escalón según este diagrama que ven ustedes ahí. Es decir, que Y frente a la perturbación de X empieza a cambiar su magnitud. Y ese cambio empieza a realizarse de manera progresiva hasta que alcanza un nuevo estado estacionario, porque parte de un estado estacionario que vendría a ser este. Este es su estado estacionario de Y, cuando X todavía no había sufrido ningún cambio. Cuando X cambia, Y también cambia, pero este cambio es gradual y poco a poco va aumentando o bajando dependiendo de la relación entre ambos, de tal manera que ese comportamiento dinámico de Y en algún momento parece estabilizarse, o sea, parece alcanzar otro estado estacionario. Y eso es bien sencillo, poder calcular esta curva. Solamente usted va a tener que reemplazar aquí este x de s, usted va a tener que reemplazarlo por la ecuación en transformada de Laplace de esta perturbación, de esta función tipo escalón. Esta función puede ser representada en el dominio Laplace y su expresión sería A, la amplitud, sobre S. Si esa expresión A sobre S, que representa el escalón, lo multiplica usted por esta función, pues usted va a poder determinar el valor de Y, aplicando la transformada inversa. Y si hace eso, el resultado va a ser este. El cambio de Y, producto de la perturbación en X tipo escalón, hace que Y pase a un nuevo estado estacionario. ¿Qué valor tiene ese nuevo estado estacionario? Se tiene que el nuevo estado estacionario de Y va a ser igual al producto de la amplitud de la perturbación, o sea, A, por la ganancia del sistema. Mientras mayor sea el cambio en X, mayor también va a ser el valor del nuevo estado estacionario en Y. Mientras más pequeña sea la ganancia, más pequeño también va a ser el nuevo valor estacionario de Y. Entonces, el nuevo valor estacionario de Y depende de dos cosas. Depende de la perturbación, A, y depende de la naturaleza del proceso, K, la ganancia. La combinación de ambos me da el nuevo estacionario en Y. Por otro lado, tau, la constante de tiempo, no es otra cosa más que el tiempo que necesita el sistema de primer orden para alcanzar en magnitud el 63% del máximo valor que podría alcanzar o del valor extremo que podría alcanzar. Es decir, Y, al sufrir la perturbación en X,
va a saltar de este estacionario hasta este otro estacionario. Pero este cambio va a ser progresivo. El significado de tau es el tiempo que necesita el sistema para alcanzar el 63% del máximo cambio que va a alcanzar posteriormente. ¿Y por qué es importante eso? Porque muchas veces uno no puede hacer un modelo matemático de un proceso, porque como usted sabe, esta función de transferencia viene de un modelo, de un balance de materia, de un balance de energía, donde se aplican las leyes de conservación, donde se aplica linealización si es posible, donde se aplica la transformada de Laplace, y todo eso al final conduce a un modelo de este tipo. Pero a veces no siempre se puede hacer el modelo de un proceso. A veces usted tiene su equipo, su maquinaria, su proceso, y no tiene una descripción matemática de lo que ocurre dentro. Entonces lo que uno puede hacer es perturbar al proceso. No tengo una descripción matemática de este. Simplemente lo perturbo. ¿Cómo? Así, por ejemplo, con una función tipo escalón. Y luego empiezo a medir cómo cambia Y. Si veo que Y cambia siguiendo este comportamiento, entonces voy a poder decir que este proceso es de primer orden, a pesar que no tengo su modelo matemático. Pero viendo el comportamiento que presenta Y frente a una perturbación de este tipo, me puede dar a mí dar una idea de que este es un proceso de primer orden. Pero no basta con ver la forma de la curva. Además, viendo el valor, el nuevo valor estacionario que alcanza el proceso producto de esta perturbación, yo podría hallar de manera experimental la ganancia de ese proceso. Solamente es cuestión de medir esa distancia. Lo divido entre esta distancia de acá y ya tengo la ganancia. ¿Y cómo obtengo este valor tau? Pues simplemente busco cuánto tiempo necesitó el proceso para llegar al 63% de este valor máximo. Y ese punto de tiempo para mí es tau. Y ya con eso tengo mis dos parámetros del modelo de primer orden, sin necesidad de haber hecho un modelo matemático del proceso. Se puede llegar a esos valores mediante pruebas experimentales y de esa manera tener una descripción matemática de su proceso. Si se resuelve esta ecuación multiplicada por la perturbación tipo escalón, o sea, si este x pasa a multiplicar y si se resuelve esto, el resultado es este. Esta ecuación describe esta trayectoria del proceso. Cuando el tiempo tiende al infinito, para tiempos muy largos, ¿cuánto vale y? Pues y vale a por k, según el gráfico. Ahí vamos a ver, cuando este tiempo t va al infinito, acá tendría menos infinito. ¿Y cuánto es la función exponencial de menos infinito? Es cero. Por lo tanto, si esto es cero, el valor de y después de un tiempo bien largo va a ser k por a. Esto que está acá. La solución de un proceso de primer orden perturbado por una función tipo escalón está dada por esta ecuación que ven aquí. Podemos analizar otras cosas sobre esta curva de reacción del proceso. Producida la perturbación en el sistema, Y empieza a cambiar, pero ese cambio o esa variación en su magnitud, al inicio la pendiente que sigue Y es alta, pero a medida que el tiempo va pasando, esa pendiente se va reduciendo. Y cuando llegamos aquí, la pendiente de la curva es prácticamente cero. Los sistemas de primer orden reaccionan rápido, y esa reacción rápida se nota en la pendiente que tienen al inicio. Al inicio reaccionan con una velocidad rápida, una pendiente alta, pero luego poco a poco esa pendiente va disminuyendo. ¿Qué valor tiene esa pendiente en el momento que se produce la perturbación? Es igual a el producto de la ganancia por la amplitud de la perturbación dividido el tiempo característico o la constante de tiempo. Cuando ya transcurre un tiempo apropiado, esa pendiente que describe Y va a ir disminuyendo hasta hacerse cero. Y cuando se haga cero, pues diremos que el valor de Y ha alcanzado un nuevo estacionario. Y ya sabemos que ese nuevo estacionario es el producto de la ganancia por la amplitud. Pero si yo hiciera la pregunta, ¿cuánto tiempo se necesita para que un sistema de primer orden alcance el nuevo estacionario después de haber sufrido una perturbación tipo escalón? Podría decir, bueno, más o menos en este tiempo. Este tiempo es el necesario para que Y llegue al nuevo estacionario. Pero esa respuesta sería una respuesta muy subjetiva, porque sería producto de lo que usted cree que está mirando acá.
Porque si yo hago un zoom a esta parte, voy a encontrar que esta curva azul todavía no ha tocado a la línea verde, que es el valor máximo que se piensa alcanzar. La pregunta es, ¿habrá un tiempo en donde la curva azul llegue a ser igual o alcance esta línea verde, que es el nuevo estacionario? Si analizo la ecuación que describe esta curva, ¿cuánto tiempo se necesita para que y sea igual a por k? A por k, a por k. Este pasa a dividir, sería 1. Este pasa sumando, ese 1 pasa restando y tendría 1 menos 1, 0. ¿Cuánto tiene que variar el tiempo para que la función exponencial elevado a menos tiempo sobre tau me dé 0? No hay solución. Es que lo que ocurre es que esta curva azul nunca va a ser igual a la línea verde. ¿Que se va a aproximar mucho? Sí. ¿Que van a ser aproximadamente la misma? Sí. Pero que van a ser exactamente la misma, no. Vamos a ponerle magnitud. Imagine que esta respuesta, este valor de y sea una temperatura. Esta es la temperatura de un proceso X. Y usted dice, voy a perturbar el proceso, lo perturbo. Y la temperatura, vamos a poner que aquí era 20 grados Celsius, empieza a subir. 25, 30, 35. Y poco a poco se va estabilizando en 40. Desde el punto de vista matemático, la función de esta curva nunca va a ser 40. Va a ser 39.99999. Mientras más progrese en el tiempo, esta función tiende a 40, pero nunca va a ser 40. Pero desde el punto de vista práctico, si esto fuese una temperatura y usted pone un termómetro, vamos a poner su termómetro aquí en esta tubería, y el termómetro marca 20 grados Celsius, y de repente el proceso es perturbado y el termómetro empieza a marcar ya no 20, 25, 30, 35, ¿no? 36, 37, 38, 39, 39.5, 39.6, 39.8, 39.9, 39.95, 39.97, 39.99, 39.995, 39.9999. Nunca va a ser 40. Ahora, no hay un termómetro que le marque con tantos decimales. Un termómetro en el mejor de los casos le va a dar 2 decimales. Cuando el tiempo transcurra y la temperatura se acerque cada vez más a esto, su termómetro le va a marcar 40, pero no porque realmente es 40, sino por una cuestión de redondeo nada más. Entonces, desde el punto de vista práctico, sí hay un tiempo en donde esta función alcanza su valor máximo, pero desde el punto de vista estrictamente matemático, no existe ese tiempo, porque esta curva es asintótica a la curva verde. Y como a nosotros nos interesa la parte práctica, pues sí va a haber un tiempo, y ese tiempo va a ser cuando la diferencia entre el valor de y el valor máximo, esa diferencia sea tan pequeña que simplemente puede ser despreciado y por lo tanto puedo asumir de que son iguales. ¿Y de qué depende esa diferencia? De qué tanta precisión usted quiere en su medida. Y también depende de el tipo de instrumento que está utilizando. Que no es lo mismo utilizar un instrumento, un termómetro de mercurio, por ejemplo, ¿no? O que usar un instrumento de alta precisión como un PT100, por ejemplo, ¿no? Un sensor de platino. Dependiendo del instrumento, le va a dar el grado de precisión. Entonces, vamos a suponer que delta, ese delta que ven ustedes ahí, es su margen de tolerancia. Es decir, ustedes pueden tolerar una desviación, un error que sea igual a ese delta. Vamos a suponer que si fuese temperatura, vamos a suponer que ese delta es 0,01 grados Celsius, una centésima de grado. Mientras las temperaturas sean iguales hasta el segundo decimal, no hay problema, no importa si el tercer decimal es diferente. Entonces, si ese es después el criterio, que tomamos un delta como una tolerancia en donde podemos decir que la temperatura ha llegado a su punto máximo, ahí sí podríamos calcular un tiempo, y ese tiempo sería este. Es decir, cuando el valor de y ingresa en esta zona, en este delta, que es su margen de tolerancia. Ahí sí la curva va a cruzar a este límite inferior. Y eso sí se puede calcular. Y el tiempo necesario para que Y alcance su valor, entre comillas, máximo, porque no es su valor máximo, pero desde el punto de vista práctico sí es su valor máximo, porque está dentro de la zona de aceptación, va a ser igual a todo este término que está acá. Y mientras más pequeño
sea este delta, más grande va a ser este tiempo. Las funciones de transferencia de primer orden tienen esta característica, se comportan así cuando el sistema sufre la perturbación de alguna variable mediante una función tipo escalón. Pero la perturbación tipo escalón no es el único tipo de perturbaciones que existen. Existen otras perturbaciones.